2. Conciencia y voluntad. Pero el pensador que desea obtener ayuda en la práctica de su arte, de la ciencia, de la psicología, no debe contentarse con evitar los obstáculos que surgen de las generalizaciones apresuradas de algunos psicólogos modernos. También debería, creo yo, tratar de deshacerse de esa noción de sentido común de su yo consciente como una unidad completamente integrada que se ha formado antes de saber que existe una ciencia de la psicología. El señor Harry Bardon, cuando está practicando un nuevo agarre, no cree, a menos que haya estado leyendo La psicología social de McDougall o el libro de texto Plebs, que sus instintos y su inteligencia tengan entre sí la simple relación de poder y máquina. Se da cuenta de que no tiene éxito a menos que reconozca más o menos claramente que sus manos, muñecas, ojos, nervios, sentidos e ideas tienen todos poder propio y que si quiere alcanzar esa medida de cooperación orgánica armoniosa de la que depende la excelencia en el golf, debe actuar asumiendo que en ese aspecto solo se puede esperar mejorar una tendencia imperfecta hacia la unificación. Pero sin embargo, asumirá que él mismo, el Harry esencial, la persona que desea mejorar su agarre y es consciente de lo que desea, la persona que mira cada mañana a través de los ojos de su espejo de afeitar, es una simple unidad. Esa suposición no dañará el golf del señor Bardon, pero el pensador profeso, si quiere controlar algunos de los elementos más importantes de sus procesos intelectuales, debe llegar tan lejos detrás de su propio sentido común como para sustituir la suposición tácita de que su yo consciente es una unidad ya completada por una concepción explícita de su yo consciente como una tendencia imperfecta y mejorable hacia la unidad. Para ello, debería empezar a forzarse a sí mismo a darse cuenta de la existencia de una serie ininterrumpida de grados desde la inconsciencia hasta el nivel más alto de la conciencia que el hombre ha alcanzado hasta ahora. Podemos, por ejemplo, observar el crecimiento y la decadencia de nuestras propias vidas, de nuestra mente, de nuestra conciencia personal. La memoria nos parece un elemento esencial de la conciencia, y si la conciencia en un momento cualquiera no está unida a la conciencia de los momentos siguientes y anteriores, difícilmente podemos concebirla como conciencia en absoluto. Sin embargo, nuestra memoria de la conciencia se remonta tal vez solo al final de nuestro tercer año, y si observamos a un niño risueño de un año de edad, no podemos dejar de creer que la conciencia vívida debe existir allí sin memoria continua. Tampoco podemos trazar una línea en ningún punto entre la conciencia y la edad de un niño, y la conciencia o cuasi conciencia inmediatamente después, o incluso inmediatamente antes del nacimiento, o fijar un punto en el crecimiento del embrión humano en el que la cuasi conciencia potencial se convierte en cuasi conciencia real. En el mundo no humano tampoco podemos trazar la línea divisoria entre la conciencia aparentemente intensa de un fox terrier o una alondra y la cuasi conciencia de un cachorro recién nacido o de un pez o un gusano. Al final de la vida no podemos trazar ninguna línea entre la segunda infancia de la vejez extrema, la cuasi conciencia del delirio, la inconsciencia del coma o la muerte funcional y la no conciencia de la muerte irrevocable. Al menos una vez cada 24 horas pasamos por todos los grados, desde la conciencia pasando por la preconciencia hasta la inconsciencia, el sueño blanco y el despertar. Cada vez somos más conscientes de que la conciencia no solo puede estar clasificada en una única serie, desde la completa inconsciencia hasta el grado más alto de conciencia alcanzado, sino que también puede existir en formas paralelas a esa serie. Hipnotizadores y psiquiatras han demostrado, por ejemplo, que en una misma persona puede haber sucesiva o simultáneamente dos o más conciencias disociadas o coconciencias. La conciencia, en efecto, muestra todos los signos de haber alcanzado, todavía, solo un gusano precoz
La conciencia, en efecto, muestra todos los signos de haber alcanzado todavía solo un gusano precoz, imperfecto y confuso. No entiendo esa elaboración. Al final de la vida no podemos trazar ninguna línea divisoria entre la segunda infancia y la vejez extrema. Pero esto ya lo leí. Ajá. La conciencia, en efecto, muestra todos los signos de haber alcanzado por el momento solo un esfuerzo temprano, imperfecto y confuso bastante severo, inhibir esa tendencia y observar así los objetos de nuestro campo visual periférico. Utilizando estos términos, podemos decir que una de las razones por las que tendemos a ignorar los acontecimientos mentales en nuestra conciencia periférica es que tenemos una fuerte tendencia a traerlos a la conciencia focal tan pronto como nos resultan interesantes, pero que a veces podemos, mediante un severo esfuerzo, mantenernos en la periferia de la conciencia y allí observarlos. Estrechamente relacionado con el problema de nuestra concepción operativa de la conciencia, está el problema de nuestra concepción operativa de la voluntad. Del mismo modo que la conciencia se desplaza imperceptiblemente desde la plena conciencia, pasando por la preconciencia hasta la aparente no conciencia del comportamiento animal más simple, y desde la conciencia unificada hasta la coconciencia total o parcialmente disociada, la voluntad se desplaza imperceptiblemente desde la plena conciencia. Pero esto lo estoy leyendo otra vez. Ya va, del mismo modo. Vuelvo. Del mismo modo que la conciencia se desplaza imperceptiblemente. Del mismo modo que la conciencia se desplaza imperceptiblemente desde la plena conciencia, pasando por la preconciencia hasta la aparente no conciencia del comportamiento animal más simple, y desde la conciencia unificada hasta la coconciencia total o parcialmente disociada, la voluntad se desplaza imperceptiblemente desde la plena conciencia, pasando por la preconciencia hasta la aparente no conciencia del comportamiento animal más simple, y desde la conciencia unificada hasta la coconciencia total o parcialmente disociada. Así, la volición plena se desplaza imperceptiblemente a través de lo que puedo llamar prevolición, hasta la aparente no volición o automatismo del comportamiento animal más simple, y en otra línea de gradación desde la volición unificada hasta la volición disociada que puedo llamar covolición. Es, en efecto, una delicada cuestión de definición verbal, tanto en qué punto dejaremos de dar el nombre de voluntad a las formas menos continuas y menos unificadas de la conación consciente, si diremos, por ejemplo, que un perro excitado quiere clavar una madriguera o que un niño hambriento quiere gritar, como en qué punto de una gradación igualmente imperceptible distinguiremos entre la conación consciente propiamente dicha y el mero impulso de las formas más simples de la vida protozoaria y celular. Incluso la voluntad entrenada, comparativamente unificada y continua de un hombre civilizado, educado, comparte esa cualidad de incompletitud y arbitrariedad que aparece en el análisis tanto de la conciencia como de la coordinación, de la que hablé en el capítulo 1, de todos los factores de la vida orgánica. Un deseo inconsciente puede, por ejemplo, enmascararse como una voluntad consciente, cuyo carácter nos da poca o ninguna pista del proceso subyacente, y una arbitrariedad igual caracteriza los límites del control de nuestra voluntad sobre nuestro comportamiento interno y externo. Si decidimos realizar un acto corporal como coger un libro o caminar en esta o aquella dirección, lo hacemos y gozamos de buena salud, con un control tan fácil y completo que la voluntad de actuar y el acto mismo casi parecen ser el mismo acontecimiento. Con igual control podemos dirigir y enfocar la vista o mover la lengua. Pocas personas pueden, sin embargo, por el más intenso esfuerzo de voluntad, influir apreciablemente en la frecuencia de su pulso
o en el proceso de la digestión, o en las funciones de las glándulas tiroides o suprarrenales, o incluso lacrimales. Y en algunos casos, el esfuerzo de la voluntad es un obstáculo positivo para la producción de los acontecimientos creados. Lo mismo puede decirse de aquellas de nuestras actividades que, sin dogmatizar en cuanto a la relación última entre el cuerpo y la mente, podemos llamarles mentales. El proceso mental de la atención, por ejemplo, como el acto corporal relacionado de enfocar los ojos, completamente controlable por nuestra voluntad, y de hecho, el desarrollo de la voluntad misma puede, en su lado fisiológico, haber estado estrechamente relacionado con el desarrollo de la atención. Por otra parte, nuestros sentimientos están muy poco bajo el control de nuestra voluntad. No podemos, mediante el esfuerzo directo de la voluntad, asegurarnos de sentirnos felices o apenados o enfadados o agradecidos, o en un momento dado o en una situación particular. Por otra parte, nos resulta fácil aprender voluntariamente de memoria mientras realizamos repetidos actos de atención combinados con la formación de imágenes silenciosas, y a menudo podemos, mediante un solo esfuerzo de la voluntad, recordar un nombre que hemos olvidado o encontrar la respuesta a un problema sencillo. Pero los procesos mentales que constituyen las formas superiores del pensamiento y que conducen a la formación de ideas o decisiones nuevas y útiles por vínculos de asociación distantes y desacostumbrados son muy imperfectamente controlables por cualquier esfuerzo directo de la voluntad. El científico o el poeta, más perfectamente entrenado, no puede estar más seguro de que será capaz de hacer que su mente produzca la solución de un problema complejo, o una nueva imagen o cadencia poética, o un soneto original listo sobre la muerte de un monarca o un presidente, como no puede el clérigo más perfectamente entrenado estar seguro de que se sentirá realmente triste en el funeral del martes o realmente alegre en la boda del jueves. Es este hecho el que lleva a afirmaciones tan pesimistas sobre la imposibilidad de mejorar el pensamiento mediante el arte consciente como la que ya he citado de Pillsbury. Si nuestra voluntad es incapaz de controlar los procesos más importantes del pensamiento, no puede existir un arte del pensamiento. Esto era el problema que atormentaba constantemente a Platón. Para Platón, el universo entero solo era inteligible si se veía como una expresión imperfecta de una idea divina, moral. Y la ilustración favorita de Platón de la conducta moral era la subordinación voluntaria de la habilidad del artesano al propósito consciente del artesano. Pero el propósito consciente le parecía a Platón sorprendentemente poco relacionado con la producción de poesía o con los otros logros más elevados de la mente humana. El propio Platón fue un gran poeta, con amplia experiencia personal de inspiración poética, y vivió en Atenas al final del mayor estallido poético que el mundo jamás haya visto. Era también, en la medida en que su amor por la verdad se lo permitía, un conservador religioso que esperaba ver desarrollarse una dirección moral para las distraídas ciudades-estado de Grecia a partir de los enunciados de trance del oráculo de Delfos. Pero ni los poetas atenienses, ni las sacerdotisas de Delfos, que cuando despertaba de su trance podía ser una persona muy poco interesante, podían dar cuenta en términos de voluntad consciente de los procesos por los que les llegaban sus ideas. En la República, Platón intentó en el Pliadrus proponer una teoría medio seria, medio irónica, según la cual el pensamiento creativo era una especie de locura enviada a los hombres por los dioses de acuerdo con algún propósito del que eran conscientes los dioses y no los hombres. Las palabras griegas para locura e inspiración, maniqué y mantiqué, derivaban, según él, de la misma raíz,
Nosotros los griegos, dijo, debemos nuestras mayores bendiciones a la locura enviada por el cielo. No hay ironía más profunda en su descripción de la locura inspirada por las musas, que se apodera de la tierra y virgen alma del poeta y lo distingue de ese laborioso aprendiz del arte de las letras, a quien Platón, el poeta, a pesar de las teorías de Platón, el moralista, no puede evitar despreciar. Aquel que no teniendo en su alma el toque de la locura de las musas, se acerca a la puerta y piensa que entrará en el templo con ayuda del arte. Él, digo, y su poesía no son admitidos. El hombre cuerdo no está en ninguna parte cuando entra su rival con el loco, cuando entra en rivalidad con el loco. En efecto, a través de todo el fenómeno de la conciencia, la voluntad y la vida, vemos la misma tendencia desconcertante hacia la unidad, limitada por los mismos tipos de imperfección. Este hecho es apto para hacer que no solo un fisiólogo como soy, sino algunos de los mejores fisiólogos modernos se pregunten si la fisiología no puede en última instancia darnos una concepción práctica de la conciencia, la voluntad y la vida como si fueran la misma cosa. El profesor Julian Huxley, por ejemplo, expresa su creencia de que algo en la misma naturaleza general que la mente de nosotros, que la mente, ya va, el mismo profesor Julian Huxley, por ejemplo, expresa su creencia de que algo en la misma naturaleza general que la mente en nosotros es inherente a toda vida, algo que está en la misma relación con la materia viva en general que nuestras mentes con la materia viva particular de nuestros cerebros. Ensayo de un biólogo, 1923. Es cierto que sigue existiendo un abismo sin salvar entre nuestras concepciones de la vida y la no vida, del comportamiento de los átomos que forman el cristal más complejo y de los que forman, a partir de su germen original, la célula viva más simple. Pero parece haber una tendencia, reforzada por los recientes trabajos sobre la estructura y el movimiento atómicos, a superar esa brecha, no extendiendo, como han hecho Loeb y Watson, nuevas concepciones de la no vida a la vida, sino extendiendo nuevas concepciones de la vida a la no vida. El profesor Haldane, por ejemplo, escribiendo como fisiólogo, dice que es por lo menos evidente que la extensión de las concepciones biológicas a toda la naturaleza puede estar mucho más cerca de lo que parecía concebible hace algunos años. Mechanisms, Life and Personality, de 1921. No podemos resolver la vida en mecanismos, pero detrás de lo que actualmente interpretamos como mecanismo físico y químico, la vida puede estar oculta por lo que todavía sabemos. Y que un punto de encuentro entre la biología y la ciencia física puede encontrar en algún momento, que un punto de encuentro entre la biología puede encontrarse en algún momento, no hay razón para dudarlo. Pero podemos predecir con confianza que si un punto de encuentro se encuentra y una de las dos ciencias es engullida, esa no será la biología. Eso lo dijo en The New Physiology. El profesor A.S. Eddington, de nuevo, escribió como físico matemático en 1920 que por todo el mundo físico corre ese contenido desconocido, que sin duda debe ser la materia de nuestra conciencia. Space, Time and Gravitation. Y del mismo modo, cada vez es más difícil para un psicólogo mantener la distinción entre sus concepciones del cuerpo y la mente. Si nos vemos obligados por miles de años de tradición a seguir utilizando las viejas palabras, al menos debemos decir con el doctor Henry Head que la mente y el cuerpo responden habitualmente juntos a los acontecimientos externos e internos. Y con Watson, un hombre entero piensa con todo su cuerpo en todas y cada una de sus partes. Pero yo mismo encuentro que cuanto más me acerco a la afirmación de que el cuerpo y la mente son dos aspectos de una vida, mayor es mi sentido de la realidad. Y Don se acerca mucho a esa afirmación en las magníficas líneas en las que describe a una muchacha ruborizada. Su sangre pura y elocuente hablaba en sus mejillas y lo hacía tan claramente que casi podría decirse que su cuerpo pensaba.